el tema de la meditación de hoy viene ligado a ese recordar, a cómo recordamos y cómo cuando recordamos de alguna manera despertamos. Porque hay en ese recordar una confianza que está de base, una confianza de que hay algo a lo que podemos regresar. Entonces quería comenzar con esta historia que cuenta Tara Brach sobre un sufi que es casi como un medio sufi juglar que tiene muchas historias de este tipo que son divertidas. Y entonces la historia dice así: este sufi está descansando debajo de un árbol de nueces. Y entonces él observa, al lado del árbol de nueces hay una plantación de calabazas gigantes que están creciendo en la tierra. Y observa primero las calabazas y luego observa para arriba el árbol de nueces. Y piensa este señor, qué extraña es la madre naturaleza. Hace que estas calabazas tan grandes crezcan entre estas enredaderas tan horribles y que las nueces tan pequeñitas tengan este árbol tan impresionante. Y estaba él en esas reflexiones sobre la madre naturaleza queriendo cambiar un poco el mundo, cuando de repente ¡tin!, le cae una nuez sobre la cabeza. Y pues le dolió, cayó, le dolió. Mientras se sobaba la cabeza, miró hacia arriba a ver de dónde había caído la nuez y luego volvió a mirar las calabazas y dijo: bueno, las nueces chiquiticas que crecen en el árbol. Y miró a las calabazas que crecían seguras debajo de la tierra. Y entonces ahí dijo: ay, madre tierra, eres sabia, ¿no? Como está esta sabiduría de la naturaleza que parece tonto, ¿no? Como hace que estas calabazas que son tan magníficas crezcan por allá en la tierra, y estas nueces que caen, que son tan chiquitas y tienen un árbol para ellas. Pues hay una sabiduría en eso, hay una sabiduría y una bondad en el mundo, que no quiere decir que no haya destrucción y no haya horror, porque hay esta frase del escritor Tomás González que a mí me gusta mucho, que no hay belleza ni armonía sin horror. Pero entonces confiamos en que sí hay bondad y que sí hay sabiduría. Y en esos momentos, como en el que acaba de pasar, que respiramos un minuto, nos podemos reconectar con esa bondad y con ese amor que esté acá, más allá de los pensamientos, de las angustias, de las preocupaciones. Y entonces dice Tara Brach que el camino espiritual puede pensarse así. Puede pensarse como un yo me olvido de la presencia y luego recuerdo la presencia. Yo me olvido del amor y luego recuerdo el amor. Y sabemos ya claramente cuando olvidamos. Puede ser cuando estamos metidos en nuestra cabeza porque tenemos un montón de cosas por hacer. Incluso podemos ir más allá y cuando olvidamos vemos el irrespeto, cuando violentamos la tierra, no nosotros en particular, sino como raza humanos. Y podemos perdernos también en pensamientos obsesivos que son más dañinos, como los pensamientos de odio, como los juicios, cuando nos podemos quedar perdidos en el odio por décadas, por años, contra una persona, contra una institución, contra algún estado. Y cuando estamos así, en esos estados, cuando olvidamos, es como estar dentro de una nube y olvidar el cielo. Entonces, es lo que nos dice todo el tiempo Tara Brach, ¿no? No estaríamos acá en este camino, no estarían ustedes en este lunes de meditación si de alguna manera no estuviéramos conectados con este recordar. Si de alguna manera no hubiéramos experimentado alguna vez este recordar, y este recordar no solamente está en la meditación, no solo pasa cuando me siento un minuto y hay una sensación física que me dice estoy bien, ya, puedo respirar y me doy el permiso de tomarme ese minuto para respirar. Está también cuando conectamos con la ternura de un ser que nos quiere, por ejemplo. O cuando de repente estamos en un sitio donde se ven las estrellas muy bonitas y miramos al cielo y ¡wow!, nos entregamos al misterio de las estrellas. O cuando caminamos, ahora que acá estamos en otoño,
viendo los árboles, la silueta de los árboles, las hojas, cuando pasa el viento y las hojas corren. Podemos ver y podemos realmente conectarnos con la belleza que está acá, con la bondad. Dicen con la expansión. Sí, con la expansión también. Entonces, sabemos cómo recordar. Y hay una historia también ligada a este recordar que ocurrió cuando el Dalai Lama había acabado de sacar un primer libro, pues no un primer libro, pero un libro específicamente sobre la felicidad. Y un reportero, un periodista de esos que preguntan cualquier cosa, yo incluida, yo que fui periodista un tiempo, le preguntaba al Dalai Lama, pues tenía coherencia, ¿cuál fue su momento más feliz? Y el Dalai Lama paró un momento, respiró, miró a todos los asistentes, a los periodistas, los que estaban en la rueda de prensa, y contestó con una sonrisa en la cara: ahora. Entonces, la felicidad está acá, dice Dalai Lama, está en el aquí y en el ahora. Y hay una razón específica por la que olvidamos. Y olvidamos porque es natural también olvidar. Porque estar en el aquí y el ahora puede sentirse difícil e incómodo. Porque como hay una incomodidad, porque de pronto tengo miedo o estoy angustiado o hay algo que me está afectando, prefiero no estar con esta emoción porque es muy difícil de llevar y mejor olvido porque siempre estoy queriendo que la vida sea diferente. Cuando el ahora, el aquí y el ahora no es fácil, necesitamos un poquito más de valentía, porque tenemos el hábito de querer que esos estados incómodos se vayan. Que el siguiente momento, el momento que viene, contenga lo que este momento no tiene, que de pronto en el próximo momento no esté tan preocupada, que en el próximo momento tenga más solvencia económica, que en el próximo momento de pronto no esté tan gorda o no esté tan flaca o no esté tan enferma. Entonces la vida cambia y siempre es incierta y siempre tenemos preocupaciones relacionadas con nuestras finanzas, nuestros cuerpos, nuestro miedo a fallar, a no ser exitosos. Y cuando tenemos tantas angustias asociadas, recordar la presencia no es fácil. Y esa presencia cuesta. Entonces acá nos vamos acercando al tema de la meditación de hoy. Y viene asociada a esta frase que dijo un filósofo y psicólogo estadounidense, William James. Y decía que la primera palabra en cada religión es la palabra ayuda. Porque siempre que pensamos en una religión o que pensamos en querer estar en la presencia, buscamos una manera de refugio, algo que nos apoye, que nos acompañe en lo incierta que resulta la vida. Y esta búsqueda de refugio es una necesidad biológica, parte de nuestra necesidad biológica de supervivencia. Porque queremos sobrevivir, naturalmente queremos sobrevivir. Y como el mundo es incierto, el mundo en sí representa un peligro. No sabemos qué es lo que va a pasar. Y necesitamos algo que nos diga: tranquilos, todo va a estar bien. No se preocupen, que todo va a estar bien. ¿Y cómo buscamos ese refugio? Entonces hay dos maneras de encontrarlo. Y tenemos tristemente muchísimos refugios falsos. Uno de los refugios falsos precisamente es el que estábamos hablando hace un momento. Nos perdemos en el trance de pensar. Nos perdemos en nuestros propios pensamientos, en nuestra planeación de cómo debería ser la vida, en nuestras preocupaciones. Y eso es un falso refugio, porque por ejemplo, cuando nos preocupamos, ¿por qué nos preocupamos? ¿Podemos solucionar algo cuando nos preocupamos? No realmente. Pero ¿qué hace la preocupación? Cuando nos preocupamos nos alejamos de la sensación como cruda del miedo que tenemos por dentro.
Tenemos un miedo que está ahí, latente, crudo, vulnerable, pero es mejor pasarlo a la cabeza y ponerlo en modo de preocupación. No es que por la preocupación vaya a cambiar algo, pero cuando nos preocupamos y lo ponemos en palabras y en pensamientos, hay algo dentro de nosotros que siente que tiene el control. Hay algo que nos da esa sensación de que estamos haciendo algo, de que estamos ganando control sobre eso que de otra manera no podríamos controlar. Y es una ilusión, porque es una preocupación. Muchas veces ni siquiera sabemos si la razón por la que nos estamos preocupando es verdadera o no. Pero igual nos preocupamos y nos da el sentido de estar haciendo. Nuevamente volvemos al hacer. Hacemos. Y ese hacer nos aleja del miedo. Que finalmente el miedo hace parte de nuestra vida. Hace parte de la realidad, del aquí y el ahora del momento. Y nos alejamos del miedo como nos alejamos de todo lo demás, como hemos hablado en otras ocasiones. Nos alejamos del miedo, pero también nos alejamos de la felicidad más absoluta, del gozo, de la dicha. Entonces dice John O'Donohue, que es un poeta y un místico, dice, estamos tan ocupados tratando de manejar nuestras vidas que se nos olvida el gran misterio del que somos partes. Y entonces es eso. ¿Se han dado cuenta de las veces que queremos solucionar algo que a veces ni siquiera necesita solución? O de la cantidad de videos que nos armamos, de historias que esta persona dijo esto, que entonces si dijo esto significa esto, entonces va a pasar esto, que entonces si pasó esto, y hacemos una concatenación de eventos hasta el desastre mundial, y de pronto a veces ni siquiera pasa eso. Entonces ahí nos estamos refugiando en un refugio que no es real. Otro refugio que tenemos, entonces ese puede ser uno primero, nuestra cabeza, nuestros pensamientos. Y otro segundo son los comportamientos adictivos. Y de cómo todos tenemos comportamientos adictivos. No solamente las adicciones están como las conocemos en el alcohol, en las drogas, en la comida. Incluso la comida puede ser adictiva. Pero también hay como comportamientos adictivos que pasan desapercibidos y socialmente aceptados en esta sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, el hecho de mantenernos ocupados, de tener que hacer siempre algo, porque nos cuesta mucho quedarnos en nuestra presencia. O uno nuevo que reconocí hace poco, bajé una aplicación que se llama Trello para hacer listas. Es una aplicación de gestión de la productividad. Entonces uno hace listas y después puede ir tachando las cositas que hizo en la lista y lo que logró y lo que no logró. Y empecé a darme cuenta, esto también es adictivo. Hay una adicción en tachar la actividad que hice. Uy, logré esto. Y hay como 5 o 6 segundos de dicha porque ya taché. Pero luego uno se fija y se encierra en la siguiente cosa por hacer. Entonces volvemos. El checklist. Nos mantenemos ocupados. Hay adicciones también en que nos aprueben, por ejemplo. En que lo que hagamos sea aprobado por alguien más. Entonces seguimos otra vez, volvemos a hacer en vez de ser, para que alguien más nos apruebe. Y la última que les voy a mencionar hoy, así digamos de una manera rápida, es el perfeccionismo. Y como el perfeccionismo también puede ser una adicción, porque estamos siempre en constante camino a la perfección. Entonces está esta historia que también cuenta Tara Brach, de un hombre que empezó a ir donde un nuevo doctor y escribe. Empecé a ir donde este nuevo doctor y después de algunos exámenes, el doctor me dijo que estaba bastante bien para ser un hombre de mi edad. Acabo de cumplir 60 y pico, pero quedé un poco preocupado con el comentario y no pude resistirme a preguntarle, doctor, ¿usted cree que yo voy a vivir hasta los 80? Y el doctor entonces me preguntó, ¿fumas o tomas algún tipo de licor? No, doctor, yo no uso ni alcohol ni drogas, eso es malo para la salud. Bueno, entonces me preguntó, ¿comes postres? No mucho, no, doctor. El
El anterior doctor me dijo que el azúcar no era buena para la salud. ¿Pasas tiempo en el sol? De pronto navegando, montando bicicleta, caminando en la naturaleza. No, doctor. El sol también es malo para la salud. Entonces, ¿qué haces? De pronto conduces carros a altas velocidades, tienes mucho sexo. No, doctor, tampoco, no, nada de eso. Y entonces me miró y me dijo, ¿y entonces qué te importa llegar a los 80? ¿Cuál es la importancia si no estás disfrutando realmente de la vida? Y es esta idea de estar siempre caminando hacia algo más. Entonces nos quedamos en estos refugios falsos y nos separamos. Y nos aferramos entonces más a la idea de lo que creemos que somos, de lo que creemos que debemos ser, en vez de quedarnos con la historia de lo que nosotros somos. Y aquí viene de lo que les voy a hablar en esta sesión y en las sesiones que vienen. Y es en lo que el budismo se conoce como los 3 refugios. Siddhartha Gautama, que hace 26.000 años atrás se enfrentó de frente al sufrimiento, a la vejez, a la mortalidad, a la impermanencia de la vida y a los miedos que surgen alrededor de eso, él se preguntó, pero entonces, ¿qué es lo que trae la verdadera libertad? Cuando estamos sufriendo, ¿qué es lo que nos ayuda a recordar de una manera que realmente nos ayude a sanar? ¿Qué es lo que nos sirve de refugio, que es un refugio real y no un falso refugio? Y es todo aquello realmente que nos traiga a la presencia, a este momento, al aquí y a la hora y a la verdad de alguna manera. Entonces, en las enseñanzas budistas hay 3 caminos de refugio que son arquetípicos y son comunes realmente a muchas tradiciones místicas y están relacionados con 3 palabras, o más bien Tara Brach, al trasladarlos a esta, digamos, cultura occidental, los transfiere en 3 palabras: la conciencia, la verdad y el amor. La conciencia en el budismo se entiende como naturaleza Buda o solo Buda, y traduce como esta idea de una persona despierta, iluminada, o podemos verlo también como nuestra propia conciencia. La verdad, que en el budismo se conoce como Dharma o camino, es el momento presente. Son las enseñanzas, todo esto que hablamos todos los lunes, eso hace parte del Dharma, el camino a descubrir quién realmente somos. Y finalmente está el amor, que en el budismo se conoce como Sangha, que es también, o se traduce como comunidad espiritual. Se conoce como el amor porque es la posibilidad de reconectarnos con el amor a través de nuestras relaciones cercanas y a través de una relación más grande, como es el hecho de estar en comunidad. Esto ya lo miraremos en profundidad, pero nosotros, esto que hacemos todos los lunes es construir una sangha, es construir una comunidad de personas que se reúnen con un fin común, con el fin de despertar, de respirar y darse cuenta que todos esos pensamientos puedo sacarlos, puedo quedarme con lo que es real. Entonces estos como para hacer el paralelo, hay refugios similares tanto en el hinduismo como en el cristianismo. Entonces miren que en el hinduismo estos refugios se conocen como Sat, que es la verdad última o la realidad última, Ananda, que es el amor o la dicha, y Chit, que es la conciencia o conocimiento. Y en el cristianismo aparecen como la figura de la Trinidad cristiana, que sería el Padre, que es la fuente o la conciencia, el Hijo, que es la conciencia que viene en forma de realidad, vida o verdad, y es el Espíritu Santo, que viene en forma de amor, el amor entre Padre e Hijo. Y entonces yo sé que esto suena muy abstracto y uno dice, pero ¿qué es todo esto? ¿Y cómo podemos alcanzar estos refugios
cuando vamos en la vida con nuestras propias luchas, cuando vamos preocupados, cuando vamos angustiados, cuando tenemos miedo. ¿Cómo podemos alcanzar estos portales en nuestra vida diaria? Y esto pues ya lo veremos específicamente para cada uno de los refugios, pero lo que podemos entender es que cada refugio tiene un aspecto externo y tiene un aspecto interno. Entonces vamos a empezar hoy trabajando el refugio en el Dharma, que es el refugio de la verdad, y es realmente la práctica de la presencia. Y entonces uno puede llegar al Dharma de 2 maneras o de 3 maneras. La primera viene, como les acabo de decir, de manera externa y puede venir como parte de todas estas enseñanzas que nos guían a reconocer la verdad. Entonces puede ser las charlas, los libros, los podcasts, incluso yo diría que cuando exploramos con el arte, con la escritura, con el teatro, con la música, todo eso nos puede ayudar a recordar cuál es la verdad, cuál es nuestra verdad, qué somos nosotros más allá de todos los condicionamientos, que somos nosotros en el centro de todo, más allá de todo lo que creemos ser. Y la segunda manera es a través de la meditación, de quedarnos en silencio cultivando nuestro mundo interior. Porque una vez cultivamos nuestro mundo interior, es desde allí desde donde podemos descubrir la verdad. Cuando podemos lograr tener una mente relajada y atenta en el aquí y en el ahora, podemos realmente ver lo que somos. Y hoy vamos a profundizar en esta específicamente. La tercera, que se las digo rápidamente, es la tercera modo, digamos, para alcanzar la verdad a través del Dharma, es a través de un comportamiento ético. Porque es muy difícil precisamente sentarnos a meditar cuando, por ejemplo, hemos estado mintiendo y robando y golpeando gente todo el día. Sentarnos a meditar cuesta mucho más trabajo, pero no hay que mirar, o lo ideal no es mirar este pensamiento ético como algo de un deber ser, porque nos volvemos ahí como debo ser esto, no debo ser esto, sino traerlo a la presencia, observar qué pasa dentro de mí cuando yo estoy mintiendo, por ejemplo, cuando estoy hablando en un tono muy fuerte, cuando no estoy siguiendo lo que consideraríamos ético. ¿Qué pasa dentro de mí? ¿Cómo me siento? Y a partir de ahí abrirme a la realidad del momento, y a partir de ahí orientarme hacia lo que sería mi presencia, el aquí y el ahora, donde estoy yo en este momento, a mi bondad natural. Entonces, una de las maneras en las que podemos llevar o poner atención a nuestra experiencia o encaminarnos hacia ese descubrimiento de la verdad, hacia ese camino del Dharma, de la vida como es aquí y ahora, es quedarnos con la meditación. Entonces, Tara Brach usa mucho esta herramienta que le hemos usado en varias ocasiones, que es la herramienta de RAIN, el acrónimo RAIN. Reconocer, aceptar, investigar y nutrir. Y lo que hace este acrónimo es que nos permite voltear la mirada al momento presente, a preguntarnos qué es lo que está pasando adentro mío. ¿Puedo quedarme con esto? ¿Puedo tratar esto con bondad? Y entonces, cuando somos capaces de quedarnos con nuestra realidad del momento presente, con nuestra vulnerabilidad, vamos a estar más cerca, y estamos más cerca a esta realidad del momento. Entonces, en este proceso, por ejemplo, de descubrir la verdad,
Tara Brach cuenta la historia de una mujer que se llama Brianna, que tenía un trabajo y estaba súper calificada para ese trabajo, pero el CEO era uno de esos jefes que eran intimidantes y que interrumpía a la gente y que nada le gustaba. Y ella, cada vez que se enfrentaba a las reuniones semanales con este señor, se congelaba. Ella no podía decir nada, no sabía qué hacer, tenía tanto miedo que no sabía qué decir. Y cuando ella llegó donde Tara Brach, estaba preocupada por su miedo y le estaba preguntando qué puedo hacer para trabajar con él, qué puedo hacer para no congelarme en estas reuniones. Y lo que Tara Brach le dijo era que hicieran juntas el proceso de RAIN, reconociendo, aceptando, investigando y nutriendo. Y entonces lo primero que pasó con ella cuando reconoció es que reconoció que tenía mucho miedo y logró permitir que el miedo estuviera ahí, logró aceptar que el miedo estuviera ahí. Y cuando investigó, recordemos que cuando hacemos RAIN, la investigación no es una investigación intelectual, sino que es una investigación mucho más física, como la sensación corporal. Ella sintió que algo le apretaba el pecho y respiró con el miedo, lo sintió tanto como pudo y sintió qué era lo que ese miedo necesitaba. Y una vez sintió lo que el miedo necesitaba, lo que el miedo le estaba pidiendo, pudo pasar a la fase de nutrir. Y la fase de nutrir es precisamente eso, darle a eso que estoy sintiendo, darle a eso que estoy experimentando lo que sea que necesite. De pronto, en este caso, en el caso de Brianna, ese miedo lo que necesitaba era un mensaje de esto también pertenece, esto también está acá, el miedo hace parte de esta experiencia, está bien, aquí está, hace parte de la experiencia. Y una vez pudo permitir que el miedo hiciera parte de la experiencia, hubo como un espacio que se abrió y pudo ahí experimentar lo que se llama la parte final de RAIN, después de hacer RAIN, que es reconocer esa presencia que surge de ahí. Después de que yo me quedo con el miedo, observo el miedo, reconozco, investigo y lo nutro, se abre un espacio. Y es en ese espacio cuando podemos reconocer nuestra presencia natural que nos acercamos a la verdad, a nuestra verdad. Entonces lo que vamos a hacer hoy, aunque lo hayamos hecho ya varias veces, y si no lo hemos hecho nunca no pasa nada, es volver a hacer RAIN, con esta idea de que estamos buscando un refugio, de que RAIN funciona como un refugio. Les cuento la historia de esta mujer que en su proceso personal empezó a descubrir que tenía una vocecita en la cabeza que le decía todo el tiempo: te odio, te odio, te odio. Y entonces ella en su proceso personal primero no escuchaba la voz. Entonces en el proceso hacía RAIN y nada, la voz: te odio. Pero yo, ¿por qué estoy haciendo este proceso personal? ¿Para qué? Si estuviese escuchando a alguien adentro de mi cabeza que me dice te odio, te odio, te odio. Pero ella siguió trabajando, ella siguió. Y con el pasar del tiempo, la vocecita no se fue, o no llegó un momento en que no se había ido aún, pero ya había otra vocecita debajo de eso. Cuando aparecía el te odio: ¿puedo sostener esto con amor? ¿Puedo sostener esto con amor? Y ahí cambia. Imagínense tener una vocecita, yo no sé cuál sea la de ustedes, hay muchas, pero si tienen una parecida, este es el trabajo. Y es incómodo porque imagínense develar, hacer trabajo interno, meditar, estar presentes para descubrir que hay una voz en la cabeza de uno que le dice todo el tiempo que lo odian. No, pues no, mejor me devuelvo, no hago nada y no escucho esa voz. Pero hay algo ahí que es amoroso, que empieza a aparecer debajo, y que aunque en una primera medida no puede no sentirse, va a estar y va a aparecer y va apareciendo. Y ahí está la verdad.
ahí está lo que somos. Eso es lo que nos acerca a la verdad de este momento. Porque aunque la vocecita de te odio esté ahí y ella no la escuchara, seguía estando ahí. Entonces ella se sentía mal y de repente no sabía por qué se sentía mal. Pero la voz estaba ahí. Ya reconocerla es un paso gigante. Y ya poder sostenerla con amor es otro paso aún más gigante. Entonces ahí está el refugio. Ahí está el Dharma, ahí está el camino. Nombrémoslo como lo queramos nombrar, pero ahí está. Entonces las invito y los invito a que busquemos una posición cómoda y empecemos a encontrar nuestra presencia. ¿Hay alguna pregunta? Yo sé que esto puede ser un poco más complejo de lo que hemos hablado en otras sesiones, pero básicamente se reduce a lo mismo, a buscar nuestra verdad, nuestra presencia, nuestra bondad natural. Entonces busquen una posición cómoda, donde se sientan bien, con los hombros tranquilos. Puede ser una postura digna, se puede decir así, pero que no estén tensos, que busquen una manera de estar lo más relajados posibles. Y una vez allí, las invito y los invito a cerrar los ojos, a inhalar y exhalar. A inhalar y exhalar. A observar sencillamente la respiración. ¿Qué pasa en mi cuerpo cada vez que inhalo? ¿Qué pasa en mi cuerpo cada vez que exhalo? ¿Dónde se siente la respiración? De pronto se siente en las fosas nasales, cuando entra frío el aire. Y sale después un poco más tibio. De pronto se siente en la garganta, como un remolino. Una espiral de aire que se mueve. Se siente tal vez en el pecho. Que se expande y se contrae. En cada inhalación y en cada exhalación. O se siente tal vez en el estómago. Que se suaviza. Que se aligera con cada respiración. Vamos a permitirle a la respiración que nos ayude a relajar nuestro cuerpo. Que nos ayude a soltar cualquier tensión que podamos tener en la cabeza, en la frente. Que nos ayude a liberar las tensiones alrededor de nuestros ojos.
el entrecejo, la nariz, las mejillas. Permitimos que la respiración nos ayude a relajar los labios, la lengua, los dientes. Que relaje nuestra garganta, nuestro pecho, le permitimos a la respiración que libere nuestros hombros de cualquier peso. Como si ellos fueran hielo que se derrite y pasa a ser agua, que pasa a ser vapor. Y ese vapor se extiende por nuestros brazos, soltándonos, liberándolos, relajándolos. Inhalamos y exhalamos. Y permitimos que la respiración relaje nuestro estómago. Libere nuestra pelvis, nuestros muslos, las pantorrillas, los pies. Y sentimos con los pies relajados cómo se conectan con la tierra. Cómo nos conectamos con la tierra en este momento presente. Y así, en esta sensación de presencia, nos planteamos nuestra intención. Nuestra intención para la meditación de hoy. Nos planteamos que con curiosidad, con deseo de descubrimiento, nos ayude a encontrar nuestra verdad.
Y entonces revisa tu vida, algo que haya ocurrido hoy, ayer, esta semana, en el que haya un patrón de reactividad, alguna situación en la que te vuelvas reactivo. Una situación en la que sientas que estás olvidando la presencia. Tal vez algo que se repita en una relación con otras personas, con tu trabajo, con tu salud. Un lugar donde te sientas atrapado, atrapada, alejada de ti misma, de ti mismo. Puedes nombrar mentalmente la emoción que surge de ese momento de reactividad. Tal vez sea rabia, tal vez sea odio, envidia, tristeza, confusión. Tal vez estés juzgando a alguien. Tal vez te estés juzgando a ti mismo. Tal vez tengas ansiedad. Solo nombra. Permítete nombrar. Reconocer. La R es reconocer. Esa es la realidad de este momento. No estás peleando con lo que está sucediendo. No estás resistiendo. Simplemente lo estás dejando ser. Lo estás dejando estar. Una vez lo hayas reconocido y lo hayas aceptado, podemos seguir a la I de investigar. Y una vez allí puedes preguntarte, ¿qué es lo que estás creyendo? ¿Qué es lo que estás creyendo cuando esta situación aparece? De pronto estás creyendo que hay algo malo en ti, que hay algo mal con otra persona, que estás fallando de alguna manera. Solo siente. Siente cómo aparece en tu cuerpo. Tu garganta, tu pecho, tu estómago.
De pronto hay algo que se cierra, que presiona, que duele. Déjalo ser. Permítelo estar. Puedes poner tu mano allí donde duele, allí donde presiona. Como una manera de decir, aquí estoy contigo. Está bien. Está bien sentir. Permite que tu mano te ayude a contactar con tu vulnerabilidad. Te ayude a sostenerla, a cuidarla. Y siente lo que necesita esta parte. Qué mensaje, qué recordatorio. Siente que puedes recibir esto que ocurre con bondad. Siente que tu mano es ya una muestra de bondad. Puedes susurrar un mensaje de cuidado. Puede ser simplemente, eres suficiente. Lo siento. Estoy bien. Si es miedo, puedes agradecerle por intentar protegerte y darle las gracias. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Está bien sentir esto que estás sintiendo. También pertenece. Escucha. Escucha qué es lo que necesitas. Y si no es posible para ti, ofrecerle a esa emoción aquello que necesita. Busca el amor en algo más, en algún maestro, en el amor de alguien que te quiere mucho, una mascota, un maestro espiritual. Y permite que a través de él y a través de tu mano llegue el amor.
recibas aquello que necesitas. Y ahora observa. Observa la presencia que está acá. ¿Qué sientes en este momento, después de Rain? Cuando puedes sostenerte con cuidado. ¿Cuál es la experiencia? Tal vez sientes suavidad, expansión, más confianza en lo que eres. Este es el recuerdo del Dharma. Este es el recuerdo de la verdad. De tu verdad. Y recordando esa verdad, puedes volver a conectarte con tu respiración. Inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. Y permitiendo que la respiración te ayude a volver a la superficie. Moviendo tal vez los dedos de las manos, los dedos de los pies. Moviendo un poco el hombro, los hombros, el cuello. Cuando te sientas lista, cuando te sientas listo, con mucha dulzura y suavidad, puedes abrir los ojos. Estas sesiones gratuitas se graban bajo la idea budista de Dana, la práctica de la generosidad, con el convencimiento de que estas enseñanzas son para todos. Si sientes el llamado a donar cualquier suma, en la pantalla y en la descripción del video aparecen los medios mediante los cuales puedes hacerlo. Todas las contribuciones son bienvenidas. Gracias.